Si crees que tu vida es dura, es poco probable que soportarías un solo día en la época medieval. Nuestros conforts modernos nos han vuelto más blandos, y las luchas diarias que enfrentaban las personas de la Edad Media te impactarían profundamente. La realidad de su alimentación te haría regresar al siglo XXI más rápido de lo que puedes decir McDonald's. Lo mejor es olvidar todo lo que se muestra en las películas sobre grandes banquetes con enormes piernas de pavo, ya que para la gente común las comidas eran insípidas, aburridas y a menudo peligrosas. La mayoría de las personas sobrevivían con una dieta tan emocionante como ver la pintura secarse. Los campesinos vivían principalmente de un sustento llamado potaje, que era esencialmente una triste y aguada sopa hecha de las verduras que podían cultivar, muchas veces cocinadas en la misma olla durante días. Era el equivalente medieval de un guiso misterioso, excepto que en vez de ocultar verduras, a menudo enmascaraba gorgojos y suciedad. El pan era el alimento básico para casi todos, pero no era el pan esponjoso y rebanado que disfrutamos hoy. El pan medieval era denso, oscuro y a menudo estaba lleno de todo tipo de ingredientes indeseados. La harina utilizada se molía generalmente entre muelas de piedra que, inevitablemente, dejaban caer trozos en la mezcla, lo que significa que la gente de esa época tenía dientes más fuertes no por una buena genética, sino porque masticaban constantemente algo que era, esencialmente, una masa llena de piedras. Un dato verdaderamente aterrador es que gran parte del pan contenía cornezuelo, un hongo que crece en el centeno. La intoxicación por cornezuelo podía causar alucinaciones, sensaciones de ardor y a veces la muerte. Algunos historiadores incluso creen que esta intoxicación pudo haber contribuido a la histeria de caza de brujas, ya que pueblos enteros comenzaban a alucinar al mismo tiempo. Imagina pensar que tu vecino es una bruja cuando en realidad el panadero solo necesitaba limpiar su equipo. La carne era un lujo para la mayoría de las personas, y cuando lograban conseguirla, a menudo estaba casi en mal estado debido a la falta total de refrigeración. Para enmascarar el sabor de la carne en mal estado, utilizaban especias fuertes si podían pagarlas. De lo contrario, simplemente se tapaban la nariz y esperaban lo mejor. La regla de 5 segundos de hoy en día era más parecida a una regla de 5 días en la era medieval. Además, no podían lavar esa comida horrible con agua, ya que beberla probablemente los enfermaría, ya que la mayoría de las fuentes de agua estaban contaminadas con desechos humanos y otras sustancias desagradables. En su lugar, todos, incluidos los niños, bebían cerveza o hidromiel. No era la bebida fuerte que conocemos hoy, sino una versión más ligera que era más segura que el agua, porque el proceso de fermentación eliminaba los gérmenes. Un estudio encontró que el campesino medieval promedio consumía alrededor de 8 pintas de hidromiel al día. Después de un día comiendo comida dudosa y bebiendo cerveza para evitar enfermedades transmitidas por el agua, el simple acto de aliviarse se convertía en su propio horror. Para la persona promedio, ir al baño significaba usar un orinal, que era solo un tazón o balde guardado debajo de la cama. Una vez que se llenaba, tenías que vaciarlo tú mismo o esperar a que alguien lo recogiera. Usualmente, los desechos se arrojaban directamente por la ventana a la calle. La práctica común en los pueblos era gritar «Gardilou» antes de lanzar los desechos desde las ventanas superiores, una advertencia derivada de la frase francesa «Garde à l'eau», que significa «cuidado con el agua», aunque al líquido era mucho menos agradable. Esta práctica era tan habitual que en algunas ciudades medievales existía una regla que estipulaba que solo se podían arrojar desechos de las ventanas después de las 10 de la noche. Si tuviste la suerte de visitar un castillo, es probable que te encuentres con una garderobe, que era esencialmente un agujero en un asiento de piedra que dejaba caer los desechos directamente por la pared del castillo. En el castillo de Dover, los arqueólogos descubrieron una garderobe con una caída de casi 70 pies. Incluso reyes y reinas, en sus tronos, tenían inodoros que no eran más que agujeros con corrientes de aire. Para quienes no podían esperar a llegar a casa con su orinal, las opciones públicas eran deprimentes, a menudo consistiendo en lugares designados que creaban lo que hoy llamaríamos alcantarillas a cielo abierto.
En Londres había lugares llamados privados comunes construidos sobre ríos, pero eran muy escasos. La tarea de recoger y deshacerse de los desechos humanos recaía en trabajadores con el desafortunado título de Gong Farmers. Estas valientes personas recogían desechos de pozos sépticos y los llevaban fuera de las murallas de la ciudad, trabajando solo de noche. El olor se les pegaba tan fuerte que les prohibían entrar en lugares públicos, aunque a pesar de las terribles condiciones, les pagaban bastante bien. El hedor de las ciudades medievales era legendario, con el río Támesis de Londres tan contaminado con desechos que se describía como un monstruo de olor. En cuanto al papel higiénico, olvídalo. La gente usaba lo que tenía a mano, como hojas, musgo, su mano izquierda o, si eran adinerados, trozos de lana o cáñamo. Los romanos utilizaban esponjas en palos que enjuagaban en vinagre o agua salada, pero este conocimiento se había perdido en gran medida para la época medieval. Más allá de los problemas de comida y saneamiento, la vida era una prueba diaria de supervivencia llena de otras realidades brutales. Olvida las nociones románticas de ser un caballero valiente o una doncella justa, ya que la mayoría de las personas trabajaban en empleos agotadores desde el amanecer hasta el anochecer, con apenas suficiente sueldo para sobrevivir. La mayoría eran campesinos que laboraban en tierras propiedad de nobles, y su rutina consistía en levantarse al amanecer, trabajar hasta el anochecer, caer en la cama y repetir todo hasta la muerte. Un agricultor típico araba los campos con herramientas de madera tiradas por bueyes, sembraba las semillas a mano y cosechaba los cultivos con hoces básicas. Durante la temporada de cosecha, los campesinos trabajaban 16 horas al día bajo el sol ardiente, con registros de la Inglaterra medieval que muestran que un trabajador agrícola promedio quemaba más de 4.000 calorías diarias solo por el esfuerzo físico. Para quienes no trabajaban en el campo, oficios y artesanías ofrecían carreras alternativas, aunque también presentaban sus propias dificultades. Los herreros pasaban sus jornadas en fraguas llenas de humo, inhalando vapores tóxicos y arriesgándose a quemaduras y lesiones oculares. Los curtidores, que transformaban pieles de animales en cuero, trabajaban con orina y químicos tóxicos que les amarillaban la piel y les dejaban un hedor horrible que los acompañaba a todas partes. Para convertirse en un artesano hábil, uno debía comenzar joven, con aprendizajes que típicamente empezaban a los 7 años, cuando los niños eran enviados a vivir con un maestro artesano durante hasta 14 años. El pago por la mayoría de los trabajos apenas cubría lo básico para sobrevivir. Un jornalero en la Inglaterra medieval podía ganar 1 o 2 monedas al día, lo justo para comprar un par de panes. No se trataba de un salario mínimo, sino del mínimo necesario para no morir antes de terminar su trabajo. Con un trabajo tan físicamente exigente y una mala alimentación, el cuerpo se desgastaba rápidamente. La enfermedad estaba presente en todas partes, la medicina prácticamente no existía, y lo que se consideraba atención médica hoy se vería como tortura. Un simple resfriado o gripe podía ser una sentencia de muerte. Sin comprender los gérmenes, la gente medieval creía que la enfermedad provenía del aire viciado o de un desequilibrio de los 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si presentabas fiebre, era hora de hacer sangrías, que consistía en cortar una vena y drenar la sangre en un recipiente. Las sanguijuelas eran otro tratamiento popular. Estos parásitos chupadores de sangre se aplicaban en la piel para extraer la sangre mala. Un texto médico recomendaba usar 70 sanguijuelas al mismo tiempo para ciertas condiciones. La tasa de mortalidad por enfermedades era abrumadora. Alrededor del 30% de los niños morían antes de cumplir 5 años, y la esperanza de vida promedio era de entre 30 y 40 años. La peste bubónica sola mató aproximadamente a la mitad de la población de Europa a mediados del siglo XIV. Los problemas dentales eran especialmente graves, ya que, sin cepillos de dientes adecuados ni un entendimiento de la higiene, la caries dental era común. Los medicamentos disponibles a menudo eran mortales y se recetaba mercurio para todo, desde problemas de piel hasta sífilis. Lo peor era que muchas enfermedades se propagaban debido a un escaso entendimiento de la higiene, ya que su idea de desinfectante era limpiarse las palmas en sus ya sucias ropas.
Incluso si de alguna manera sobrevivías a estos tratamientos médicos medievales, tus problemas estaban lejos de terminar, ya que el sistema de justicia era cruel, injusto y a menudo completamente aleatorio. Las leyes variaban enormemente de un pueblo a otro y las penas rara vez correspondían al delito. Ofensas menores como robar comida podían llevar a que te cortaran una mano, y más de 200 crímenes diferentes tenían pena de muerte en Inglaterra. Demostrar tu inocencia a menudo implicaba un juicio por prueba. Un método era hacer que el acusado cargara con una barra de hierro al rojo vivo. Si las quemaduras sanaban bien en 3 días, eras inocente, pero si se infectaban, lo cual era casi seguro, eras culpable. Otro método era el juicio por agua, en el cual el acusado era arrojado a un río. Si te hundías, eras inocente. Si flotabas, eras culpable y posteriormente ejecutado, creando una situación en la que no había forma de ganar. Para aquellos encontrados culpables, los métodos de ejecución estaban diseñados para ser lo más públicos y aterradores posible. La horca era una de las opciones más misericordiosas, mientras que el desollado y descuartizamiento se reservaba para los crímenes más graves, como la traición. Estas ejecuciones públicas eran eventos comunitarios que atraían a grandes multitudes. Sin embargo, los nobles rara vez enfrentaban el mismo sistema de justicia. Podían pedir un juicio por combate y contratar a un luchador profesional, o pagar dinero de sangre a la familia de la víctima para evitar el castigo. Las prisiones medievales eran simplemente celdas donde los prisioneros, a menudo encadenados a las paredes, dependían de sus familias para obtener comida o simplemente morían de hambre. La tortura era una parte habitual del proceso, utilizada para extraer confesiones con dispositivos como la púa y los tornillos de pulgar. La humillación pública, como ser encerrado en un cepo o sumergido en un taburete, era un castigo común por ofensas menores. La guerra medieval no se parecía en nada a lo que se muestra en las películas. El combate real era caótico, brutal y casi siempre mortal para la persona promedio. Las guerras eran constantes, como la Guerra de los 100 años, que sometió a generaciones al conflicto. Solo los caballeros más ricos podían permitirse armaduras de placas completas, que costaban lo mismo que un automóvil deportivo moderno. La mayoría de los soldados llevaban prendas de tela acolchada, y sus armas solían ser lanzas, hachas o herramientas agrícolas modificadas. El arco largo inglés era un arma temida, capaz de atravesar la mayoría de las armaduras, pero sus usuarios se entrenaban desde la infancia, lo que resultaba en esqueletos deformados por el esfuerzo. Las batallas eran increíblemente mortales. En la batalla de Towton en 1461, alrededor de 28,000 hombres murieron en un solo día. Las heridas de batalla casi siempre eran fatales debido a infecciones, incluso si no eran inmediatamente amenazantes para la vida. Para los campesinos, la peor parte de la guerra no eran las batallas, sino lo que hacían los ejércitos entre ellas. Los soldados sobrevivían a costa de la tierra, tomando alimentos y suministros de las aldeas locales, quemando cosechas y destruyendo hogares, dejando a los civiles al borde de la inanición. Los asedios eran especialmente horribles, atrapando a los habitantes en castillos o pueblos, obligándolos a enfrentar una hambruna lenta, a veces recurriendo al canibalismo. El asedio de Candía, la actual Heraclión, duró 21 años. Las enfermedades mataban a muchos más soldados que los combates, ya que los ejércitos generaban condiciones perfectas para el brote de enfermedades, con falta de higiene y agua contaminada. Los civiles atrapados en zonas de guerra enfrentaban decisiones terribles. Huir significaba abandonar todo, y quedarse implicaba arriesgarse a la violencia de los ejércitos en tránsito. A veces, aldeas enteras eran masacradas, sin importar edad o género. Si de alguna manera evitabas la guerra, aún tenías que soportar la miseria de la vida cotidiana. El olor de los pueblos medievales era un asalto abrumador de desechos humanos, comida en descomposición, cuerpos sin lavar y productos químicos industriales. La higiene personal prácticamente no existía. La mayoría de las personas se bañaban solo unas pocas veces al año, creyendo que abrir los poros provocaba enfermedades. Los piojos eran tan comunes que los prines especiales para eliminarlos se consideraban herramientas de aseo estándar. La ropa era incómoda, rara vez se lavaba y se usaba hasta que se deshacía.
La barrera del idioma también sería casi insuperable, ya que el inglés medio del siglo XV es prácticamente un idioma extranjero para los hablantes modernos. La privacidad era un concepto desconocido, con familias enteras comiendo, trabajando y durmiendo en una sola habitación, a menudo compartiendo camas con varias personas. La jerarquía social era rígida y despiadada, con el sistema feudal fijando a cada persona en su lugar y haciendo casi imposible la movilidad social. Alrededor del 90% de la población eran campesinos que no poseían nada. El conocimiento era limitado y la superstición llenaba los vacíos, con una creencia generalizada en brujas, demonios y criaturas mágicas. Un eclipse solar podía llevar a un pueblo a pánico, creyendo que el mundo se estaba acabando. La comunicación era lenta, con las noticias viajando a la velocidad de un mensajero a pie y tomando días o incluso meses en llevar desde otros países. En este punto, estarías buscando desesperadamente una forma de regresar a tu cómoda vida moderna, con sus antibióticos, plomería interior, derechos humanos y desodorante. El pasado puede parecer romántico en libros y películas, pero la realidad de la vida medieval era una lucha diaria que pocos de nosotros podríamos soportar. Olvida los cuentos de hadas. Deja a un lado las epopeyas de Hollywood con sus salones relucientes y caballeros apuestos. Si alguna vez te has preguntado cómo era realmente vivir en un castillo medieval, desde el momento en que el sol se asomaba por las almenas hasta el último parpadeo de la luz de las velas, prepárate para un viaje que es igual de fascinante, incómodo y, seamos sinceros, a veces un poco maloliente. Empecemos al amanecer, cuando incluso reyes y reinas se despertaban con la espalda dolorida. Hoy en día nos quejamos de que los colchones de espuma viscoelástica son demasiado blandos o demasiado duros. Los que dormían en la Edad Media, en cambio, pasaban la noche sobre sacos de paja, muchas veces sin cambiar desde la última cosecha. La situación era tan mala que los textos médicos medievales incluían tratamientos para las lesiones de paja. Sí, la gente resultaba herida por su propia cama. Imagina explicarle eso al curandero del pueblo. Me atacó mi colchón. Si tenías la suerte de ser noble, quizás contabas con una estructura de madera que elevaba la paja, lo cual era casi tan cómodo como dormir sobre una repisa. Olvida el suave timbre de la alarma del móvil. Lo más probable es que tu despertador fuera un gallo con afán dramático. O, peor aún, el reloj humano designado del castillo. Un sirviente cuyo único trabajo era recorrer los pasillos al amanecer, gritando el equivalente medieval de «¡Arriba, arriba!». Un papel que te garantizaba ser la persona menos querida del castillo. Y luego estaba el frío. Los castillos se construían para mantener alejados a los ejércitos, no a las corrientes de aire. Esas gruesas paredes de piedra eran excelentes para repeler invasores, pero también convertían tu habitación en un gigantesco frigorífico. La mayoría dormía vestida, no por pereza, sino para evitar despertar convertido en un carámbano humano. Las ventanas eran estrechas rendijas, hechas para arqueros, no para dejar pasar la luz del sol. En una mañana nublada, que en la Europa medieval era casi cada mañana, podías despertarte en oscuridad total, golpearte el dedo del pie con una basinica y empezar el día soltando una retahíla de maldiciones que harían sonrojar a un marinero. Una vez que te habías liberado de tu dispositivo de tortura hecho de paja, llegaba el momento de la higiene personal, un concepto con límites bastante flexibles en la Edad Media. Lo primero que notabas era un balde de agua tan fría que aún podía tener trozos de hielo flotando. Nada de duchas calientes, nada de regular la temperatura. Solo tú y el balde, enfrascados en un combate mortal. Algunos castillos intentaban innovar. Una fortaleza francesa hacía pasar el agua por las cocinas para calentarla. Una idea ingeniosa, salvo por el detalle de que las tuberías eran de plomo. Así que tenías que elegir: quedarte sucio o arriesgarte a un lento envenenamiento. No era precisamente una situación donde ganaras sí o sí. El jabón también era un lujo. La mayoría de la gente se lavaba con una mezcla áspera de ceniza de madera y grasa animal, básicamente residuos de la chimenea.
Los ricos a veces se daban el lujo de comprar jabón de Castilla, hecho con aceite de oliva, pero era tan caro que una sola pastilla podía costar lo mismo que una oveja. Imagina gastar todo tu sueldo en jabón. Y luego, por supuesto, estaba el asunto del baño del castillo. Esas ventanas estrechas también servían como garderobes, que eran baños medievales donde la gente colgaba su ropa, creyendo que el olor alejaba las polillas. Si no tenías un garderobe cerca, usabas una basinica, que luego vaciaban por la ventana. La frase «Gardez-lo», cuidado con el agua, no era una advertencia sobre la lluvia. Algunas ciudades incluso aprobaron leyes que obligaban a gritar antes de vaciar la basinica, un raro ejemplo de política de salud pública en la Edad Media. Los baños comunales eran otra historia. Construidos en los muros exteriores, eran básicamente agujeros por los que todo caía directamente hacia abajo. Los arqueólogos han encontrado todo tipo de cosas en estos antiguos conductos de desechos, no solo monedas y joyas, sino también los restos de la vida cotidiana. En un castillo habitado por 200 personas, la privacidad era un concepto desconocido. Incluso los reyes y reinas podían recibir visitas mientras estaban en el trono. Ser invitado a presenciar la rutina matutina real se consideraba un honor. Imagina ser tan importante que la gente quisiera verte usar el baño. Después de todo eso, ya estarías listo para el desayuno, aunque llamar desayuno a esa comida tal vez sería demasiado. El rey comía pan fresco, carnes asadas y frutas exóticas, mientras que los de menor rango recibían potaje, un estofado con las verduras que aún no se habían echado a perder, hervidas hasta rendirse. El pan no solo se comía. Los nobles usaban rebanadas gruesas de pan duro como platos, llamados trincheras. Después de unos días, estas losas durísimas se repartían entre los pobres, quienes necesitaban dientes más fuertes que una armadura para poder masticarlas. El agua a menudo no era segura para beber, gracias a los creativos métodos de desecho de los castillos. ¿La solución? Cerveza. Mucha cerveza. Incluso los niños bebían una versión ligera llamada small beer. Los registros de un castillo muestran que consumían 3.000 pintas al día. El cervecero del castillo era tan vital como el herrero. Si arruinabas la cerveza, tenías un castillo lleno de residentes sedientos e irritados. Los modales en la mesa estaban evolucionando. Los tenedores se consideraban sospechosamente italianos, así que todos comían con los dedos. Una guía de etiqueta advertía: no te limpies las manos grasientas en la barba. El orden de los asientos era un campo minado político. Sentarse cerca del señor significaba estar en su favor, mientras que un asiento en el extremo opuesto indicaba desgracia. La sal era tan valiosa que los caballeros alguna vez llegaron a batirse en duelo por ver quién podía sentarse más cerca del salero, el equivalente medieval de pelearse por la contraseña del Wi-Fi. El gran salón del castillo era un torbellino de actividad y de aromas. El suelo estaba cubierto por capas de juncos, hierbas secas y pasto, que solo se cambiaban una vez al año. Cada pocas semanas se esparcían juncos frescos por encima, pero debajo quedaba un año entero de comida derramada, barro y excrementos de animales. Se añadían lavanda y hierbas del campo en un intento valiente de disimular el hedor, pero el resultado era más parecido a un montón de compost que a un jardín campestre. Los animales andaban sueltos: perros, gatos, gallinas, incluso algún que otro cerdo. Hay relatos de halcones de nobles que se aliviaban en la mesa durante la comida y apenas recibían comentarios. Mientras tanto, las paredes sudaban humedad, creciendo moho tras tapices que casi nunca se limpiaban. La cocina era toda una aventura para el olfato, con restos de comida, platos sin lavar y carne conservada apenas en el límite de lo podrido, ocultos bajo cantidades heroicas de especias. Y luego estaban las letrinas, que vaciaban directamente por las paredes del castillo hasta el foso. En verano, el hedor era tan intenso que algunos atacantes abandonaban el asedio. Guerra biológica medieval, por así decirlo. Los castillos no eran solo hogares, eran fortalezas llenas de elementos defensivos.
Las paredes podían tener hasta 6 metros de grosor en la base. Las troneras permitían a los defensores disparar a los atacantes mientras permanecían protegidos. Algunos arqueros llegaron a ser tan hábiles que podían acertar a un plato desde 180 metros. Aunque, irónicamente, muchos no lograban acertar a la letrina a plena luz del día. Orificios en los techos sobre las entradas permitían a los defensores arrojar piedras, aceite hirviendo o incluso colmenas de abejas sobre los invasores. Todos tenían un papel durante un asedio, incluso los niños, que servían como mensajeros o cargaban agua. Algunos niños convertían los asedios en juegos, lanzándose verduras podridas desde las torres. El foso no era solo de corazón. Algunos podían inundarse o vaciarse en una hora, desconcertando a los atacantes. El operador del puente levadizo tenía una sola tarea: no equivocarse. Sin embargo, hay registros de puentes levantados demasiado pronto, dejando a los soldados afuera, o bajados en el momento incorrecto, una vez atrapando a la mitad de una vaca, lo que provocó lo que las crónicas llaman una tarde muy incómoda. Las escaleras de caracol siempre giraban en sentido horario al subir, dando ventaja a los defensores diestros. Los escalones eran intencionadamente irregulares, así los atacantes tropezaban, mientras los defensores subían y bajaban sin dificultad. Ventaja de jugar en casa versión medieval. Vivir en un castillo era un ajetreo constante. Un castillo de tamaño medio podía tener unos 200 empleados, cada uno con un puesto que hoy en día llamaría la atención. El gong farmer limpiaba las letrinas por la noche para no molestar a los demás con el olor y recibía un salario sorprendentemente alto. El personal de cocina trabajaba sin parar, produciendo unas 6.000 calorías por persona al día. El Turnbroch, a menudo un niño pequeño, pasaba su jornada girando el asador sobre el fuego. Los guardias cantaban mientras estaban de guardia para demostrar que estaban despiertos. En un registro se lee: "Nada que informar salvo el terrible canto de Ralph". La dama del castillo era la verdadera directora, gestionando todo desde los suministros de comida hasta las disputas entre el personal. Un libro de cuentas registra de todo, desde los huevos puestos hasta las flechas desperdiciadas, con una nota en el margen: "Dejen de pagar a los arqueros cuando están borrachos, apuntan fatal". Cuando el señor estaba ausente, la dama incluso podía liderar la defensa durante un asedio, usando barriles de vino vacíos para crear la ilusión de que había más soldados. ¿Te sentías mal? El médico del castillo podía recetar esmeralda en polvo para el dolor de cabeza, o, si te faltaban gemas, polvo de calavera humana. Algunos tratamientos consistían en atarte una gallina desplumada a la cabeza y esperar a que se viera enferma, bajo la teoría de que absorbería tu fiebre. Las cirugías se hacían sin anestesia. Lo mejor que podías esperar era un buen trago antes. El botiquín era un gabinete de curiosidades. Sangre de dragón, cuerno de unicornio, polvo de momia. Sí, momias reales, importadas de Egipto. El cuidado dental era igual de creativo. ¿Dolor de muelas? El barbero cirujano podía arrancarte el diente o rellenarlo con plomo. Un caballero se hizo extraer todos los dientes antes de una batalla para evitar distracciones. Sin embargo, por accidente o suerte, algunos remedios funcionaban. Hierbas con antibióticos naturales, vino y miel como antisépticos. A veces, la medicina medieval acertaba, aunque fuera por las razones equivocadas. Al caer la noche, el castillo se transformaba. Las velas eran valiosas, así que la oscuridad mandaba. Los guardias patrullaban con antorchas, y su luz titilante hacía que cada sombra pareciera viva. Las historias de fantasmas se tomaban en serio. En algunos castillos incluso exigían informes formales de avistamientos, con descripciones detalladas de la vestimenta del espectro. Un guardia mencionó haber visto a un fantasma con una túnica pasada de moda y sugirió que actualizara su guardarropa. Las mazmorras, por su parte, eran menos cámara de tortura y más bien un rincón incómodo para castigos leves. La mayoría eran del tamaño de un baño moderno, pero sin plomería. Los prisioneros debían pagar su propia comida y cama.
A veces, los nobles llevaban a sus propios sirvientes. Uno incluso insistió en tener un catador de comida, que renunció después de una semana, alegando que probar gachas no estaba en su descripción de trabajo. La mayoría de los prisioneros eran deudores, encarcelados por sumas tan pequeñas como el precio de un corte de pelo. Los intentos de fuga eran raros. ¿A dónde podrías ir si todos en el pueblo conocían tu cara? Un hombre intentó escapar disfrazado de lavandera, solo para ser reconocido por su propia madre y arrastrado de vuelta a la cárcel tirándole de la oreja. Entonces, ¿cómo era realmente vivir en un castillo medieval? Era un mundo de camas duras y pan aún más duro, de defensas ingeniosas y fontanería creativa, de trabajo constante y banquetes bulliciosos, de historias de fantasmas y horrores de la vida real. Era un lugar donde la supervivencia dependía del trabajo en equipo, el ingenio y un estómago fuerte. Sin embargo, a pesar de todas sus incomodidades, el castillo también era una maravilla de la ingeniosidad humana. Una fortaleza, un hogar, una comunidad y un escenario para los dramas de la historia. Desde la torre más alta hasta la mazmorra más profunda, cada día era una nueva aventura, y cada noche una nueva historia esperando a ser contada. Así que la próxima vez que visites un castillo, no te limites a admirar la mampostería. Escucha los ecos de las risas, el ruido de los platos, las notas lejanas de la canción de un juglar. Imagina las vidas vividas entre esos muros, caóticas, ruidosas e inolvidables. Esa, con toda su crudeza y esplendor, era la verdadera experiencia de un castillo medieval. Seamos honestos, si eres de los que prefiere saltarse la ducha de vez en cuando, quizá pienses que encajarías perfectamente en la Edad Media. Al fin y al cabo, ¿no es esa la época que imaginamos como un tiempo de campesinos cubiertos de barro y nobles sin lavar, donde el baño era un lujo raro y sospechoso? Pero la historia, como tantas veces, sabe cómo sorprendernos. Bienvenidos, compañeros viajeros del tiempo. Hoy vamos a regresar al mundo medieval, no solo para asomarnos a castillos y catedrales, sino para explorar los rituales cotidianos de la limpieza, las formas ingeniosas y a veces extrañas en que la gente combatía la suciedad, y la verdadera historia detrás de la higiene medieval. Imagina ponerte una túnica medieval o acostarte en un colchón de paja. Lo más probable es que pronto empieces a rascarte. Los piojos y las pulgas eran compañeros constantes de ricos y pobres por igual, infestando la ropa, la cama y el cabello. Ni los monjes más piadosos ni los señores más adinerados se salvaban. San Francisco de Asís, en un momento de humor espiritual, llegó a llamar a estas plagas las perlas de la pobreza. Luchar contra estos huéspedes indeseados era una batalla diaria. Las mujeres, armadas con pequeños cepillos, revisaban el cabello y la ropa, a menudo cerca de ventanas o fuegos, donde la luz y el calor ayudaban en la búsqueda. El objetivo, librar cabezas y hogares de estos intrusos sedientos de sangre lo más rápido posible. Si crees que el agua del grifo en tu ciudad es dudosa, piensa en la gente de los pueblos medievales. Los ríos y arroyos, que eran el alma de las ciudades y castillos, a menudo estaban llenos de desechos, desde basura doméstica hasta, bueno, cosas menos mencionables. Los pozos también podían contaminarse a medida que las poblaciones crecían y afectaban las aguas subterráneas. Algunas ciudades, como Siena, intentaron reglamentar valientemente el acceso al agua limpia, pero con poco éxito. El resultado, muchas personas optaban por la cerveza y el vino como bebida diaria, no solo por el sabor, sino porque solían ser más seguros que el agua. De hecho, el agua se consideraba una bebida para los pobres, y su impureza generaba mucho temor. En algunos lugares, se recolectaba el agua de lluvia en cisternas, pero esto era un lujo reservado para los ricos, y aún así, no siempre era agua segura. Pero no creas que la gente medieval ignoraba la higiene dental. ¡Para nada! Limpiarse entre los dientes era indispensable, aunque las herramientas fueran algo rústicas. Los primeros cepillos de dientes solían ser ramas de avellano, con un extremo envuelto en tela. Algunos masticaban raíces de malvavisco, hojas de menta o semillas de hinojo y anís para refrescar el aliento. Otros enjuagaban la boca con agua o incluso vino mezclado con vinagre,
una especie de enjuague bucal medieval. Incluso existen registros de polvos dentales hechos de hierbas machacadas, sal y a veces carbón, que la gente se frotaba en los dientes con un paño o con el dedo. Bañarse en la Edad Media rara vez era un acto solitario. Los baños públicos, los ríos y los arroyos eran lugares comunes de reunión. Incluso los baños privados en los castillos eran eventos elaborados que requerían equipos de sirvientes para acarrear y calentar el agua. Una vez que la tina estaba lista, no era raro que varias personas usaran la misma agua por turnos, y a veces había un asistente presente para asegurarse de que nadie se bañara solo. Para las mujeres, lavarse el cabello era un ritual semanal, a menudo reservado para los sábados. El proceso era un trabajo en equipo. Una persona vertía agua de una jarra, mientras otra frotaba con un champú casero hecho de aceites, hierbas y minerales. Las mujeres campesinas se lavaban el cabello con menos frecuencia, pero el método era prácticamente el mismo. En algunas regiones, los baños públicos eran tan comunes como las tabernas, y la gente se reunía allí no solo para limpiarse, sino también para socializar, comer e incluso hacer negocios. De hecho, en ciudades como París y Londres, los baños públicos eran centros sociales muy animados, a veces tan bulliciosos que las autoridades intentaban cerrarlos por considerarlos demasiado alborotados o moralmente cuestionables. El jabón en la Edad Media estaba muy lejos de las barras perfumadas que conocemos hoy. Las recetas variaban. Algunas usaban una mezcla de limón y sal para crear un limpiador alcalino, mientras que otras combinaban ceniza de madera con manteca o aceite de oliva. Los europeos del norte preferían la grasa animal, mientras que los del Mediterráneo optaban por el aceite. Los ricos podían disfrutar de jabones perfumados en forma de bolas o barras, pero los pobres se conformaban con versiones ásperas y cargadas de lejía que podían dañar la piel tan fácilmente como quitaban la suciedad. El jabón a menudo se hacía en casa o por fabricantes locales, y el proceso podía ser maloliente y requerir mucho trabajo. En algunos lugares, el jabón era tan valioso que se guardaba bajo llave y se usaba con mucha moderación. Sorprendentemente, los eruditos medievales se tomaban la higiene en serio. La Facultad de Medicina de Salerno, una de las escuelas médicas más importantes de Europa, publicó guías sobre vida saludable ya en el siglo XII. Basándose en textos antiguos griegos, romanos y árabes, estas guías recomendaban lavarse las manos y la cara con agua fría cada mañana, estirarse, peinarse y cepillarse los dientes, hábitos que suenan sorprendentemente modernos. Los monasterios a menudo tenían agua corriente e incluso formas primitivas de fontanería interior, con tuberías hechas de plomo o troncos ahuecados. Algunos monasterios construyeron complejos de baños elaborados para los enfermos y ancianos, y la palabra spa proviene de la ciudad belga de Spa, famosa desde la Edad Media por sus manantiales minerales curativos. Por supuesto, no todas las prácticas de higiene medievales serían aceptadas hoy en día. Los perfumes y las bolsas aromáticas eran formas populares de disimular olores desagradables, y la gente solía llevar pomos de olor, pequeñas bolas fragantes, en el cinturón o alrededor del cuello. En invierno, cuando el agua era escasa o estaba congelada, era común limpiarse en seco, con paños y polvos, y ponerse ropa de lino limpia se consideraba casi tan bueno como bañarse. Incluso el sencillo acto de lavarse las manos tenía su lugar en la etiqueta medieval. En los banquetes, un sirviente llevaba una jofaina y una jarra a cada invitado antes de la comida, y lavarse las manos era una señal de buenos modales y respeto hacia los demás. Los inodoros también eran más avanzados de lo que podríamos imaginar. Muchos castillos y monasterios tenían garderobas, asientos de piedra o madera construidos sobre conductos que desembocaban en fosos o pozos negros. En las ciudades a veces había letrinas públicas disponibles, aunque podían ser desagradables, y los orinales eran un elemento básico en los hogares. La gestión de residuos era un desafío constante, y las autoridades municipales luchaban por mantener limpias las calles y los canales, a veces imponiendo multas por arrojar basura en lugares públicos. Entonces, ¿era el mundo medieval un antro de suciedad y enfermedad? No exactamente. Aunque sus estándares y recursos eran distintos a los nuestros, la gente medieval se preocupaba por la limpieza y desarrolló formas creativas de mantenerse saludable.
Su mundo era uno de adaptación constante, donde la lucha contra la suciedad y las enfermedades formaba parte de la vida diaria tanto como la oración o el trabajo. La próxima vez que te quejes por tener que ducharte o cepillarte los dientes, piensa que eres parte de una larga e ingeniosa tradición de humanos que buscan la limpieza, incluso cuando las probabilidades y los piojos estaban en su contra. Si disfrutaste este viaje al pasado, compártelo con un amigo y mantén viva tu curiosidad. La historia, después de todo, está llena de sorpresas, a veces hasta en el baño. Y quizá el dato más refrescante de todos es que, a lo largo de los siglos y en todos los continentes, la gente siempre ha encontrado formas de cuidarse a sí misma y a los demás, demostrando que la búsqueda de la limpieza es tan antigua como la civilización misma. Cuando pensamos en castillos medievales, a menudo se nos vienen a la mente imágenes sacadas directamente del cine. Banquetes grandiosos, copas relucientes y risas que resuenan por majestuosos salones de piedra. Hay una sensación de romance y aventura, la promesa de seguridad tras gruesos muros y la emoción de vivir como la realeza. Pero, ¿cuánto de esto es cierto y cuánto es simplemente magia de Hollywood? Viajemos en el tiempo, no como caballeros de brillante armadura, sino como viajeros curiosos, deseosos de descubrir la verdadera historia detrás de esos antiguos muros. Primero, pongámonos en situación. Los castillos eran, ante todo, fortalezas. Imagina un enorme búnker de piedra, construido para resistir asedios y mantener a los enemigos alejados. Las paredes eran gruesas y frías, las ventanas estrechas rendijas pensadas más para arqueros que para dejar pasar la luz del sol. Dentro, el aire solía ser húmedo y pesado, cargado con el olor a humo, sudor y algo menos agradable, la descomposición. Si tenías la suerte de nacer en la nobleza, quizá disfrutabas de algunos lujos, una habitación privada con chimenea, una cama de plumas y, tal vez, un baño caliente poco común. Los sirvientes se apresuraban de un lado a otro atendiendo tus necesidades. Pero incluso las habitaciones más lujosas eran frías y oscuras comparadas con los estándares modernos. Ahora, piensa en los sirvientes. Sus habitaciones estaban escondidas en los rincones más fríos y oscuros del castillo, lugares donde la luz del sol era una extraña y el calor un lujo. La privacidad casi no existía, y las enfermedades se propagaban rápidamente en estos espacios comunales y llenos de gente. Para muchos, la vida en el castillo era una lucha diaria contra los elementos, el agotamiento y la enfermedad. Los castillos no eran solo el hogar de una sola familia. Eran centros bulliciosos, llenos de parientes, invitados y un pequeño ejército de sirvientes. Mantener todo en funcionamiento requería docenas de manos, desde cocineros y limpiadores hasta mozos de cuadra y guardias. Para los sirvientes, el descanso era escaso. El trabajo empezaba al amanecer y a menudo continuaba mucho después del atardecer, especialmente en los meses de invierno, cuando la luz del día era un bien preciado. Hablemos de algo que rara vez se muestra en las películas, el baño medieval. Olvídate de inodoros de porcelana y agua corriente. En su lugar, imagina un banco de madera con un agujero, colocado sobre una fosa séptica. A veces, estos bancos estaban alineados uno junto al otro, convirtiendo un momento privado en un asunto social. Imagina discutir planes de batalla mientras haces tus necesidades. El olor, inolvidable, y no de buena manera. Y cuando la fosa séptica se desbordaba, bueno, digamos que era un trabajo que nadie quería. La privacidad era mínima y la limpieza quedaba a cargo de los sirvientes de más bajo rango, sin papel higiénico a la vista, solo paja, musgo o pedazos de tela. Debajo de la grandeza, los castillos escondían un lado más oscuro. Las mazmorras eran reales y tan sombrías como te puedas imaginar. Frías, húmedas y resonando con los sonidos del sufrimiento. Eran lugares de castigo y miedo, donde los desafortunados podían acabar encadenados a las paredes esperando un destino incierto.
Algunos castillos incluso tenían agujeros de asesinato sobre la entrada principal, por donde los defensores podían verter agua hirviendo, arena caliente o incluso colmenas de abejas sobre invitados indeseados. Las escaleras de caracol casi siempre giraban en el sentido de las agujas del reloj, dando así ventaja a los defensores diestros frente a los atacantes, cuyos brazos de espada quedaban limitados por la columna central. Hasta las decisiones arquitectónicas más pequeñas estaban marcadas por la amenaza constante de conflicto. Si vivías en un castillo, compartías tu hogar con invitados no deseados, las ratas. Corrían por los pasillos, roían los graneros y propagaban enfermedades. La más famosa de todas fue la peste negra, una plaga que arrasó Europa y cobró millones de vidas. Para muchos, las gruesas paredes del castillo ofrecían poca protección contra los enemigos invisibles que había dentro. Los ambientes oscuros, húmedos y fríos eran lugares perfectos para la proliferación de todo tipo de plagas, y la gente simplemente aceptaba la infestación de ratas como parte de la vida cotidiana. Una pequeña bendición. El vino y la cerveza corrían libremente. De hecho, a menudo era más seguro beber alcohol que agua, que solía estar contaminada. Las comidas podían ser abundantes, sobre todo para los señores y las damas, pero los sirvientes se conformaban con alimentos más sencillos. Los castillos tenían sus propias cocinas y a veces incluso cervecerías y panaderías dentro de sus muros. Los grandes salones, donde se celebraban los banquetes, se llenaban con los sonidos de los probadores, los aromas de la carne asada y el parpadeo de las antorchas sobre las armaduras pulidas. A pesar de la piedra gris que vemos hoy, muchos castillos alguna vez estuvieron decorados con murales y tapices coloridos, tanto para impresionar a los visitantes como para ayudar a aislar del frío. ¿Y bañarse? Eso era un lujo raro, reservado para ocasiones especiales. Llevar agua por pasillos estrechos y calentarla sobre fuegos abiertos era una tarea monumental. Por eso, la mayoría de la gente simplemente no se molestaba. En algunos casos, bañarse una vez al año se consideraba suficiente. Sin embargo, los castillos también eran lugares de innovación. El puente levadizo y la rastrillo eran maravillas de la ingeniería medieval, diseñadas para mantener a los enemigos fuera. Algunos castillos incluso tenían formas primitivas de calefacción central, llamadas hipocaustos, que canalizaban aire caliente bajo los pisos, aunque solo los señores más ricos podían permitirse tales lujos. A pesar de las dificultades, los castillos eran centros de cultura y aprendizaje. Algunos señores y damas sabían leer y escribir, y unos pocos castillos incluso tenían bibliotecas llenas de manuscritos valiosos. Juglares y trovadores itinerantes traían noticias y entretenimiento de tierras lejanas, y los grandes banquetes eran ocasiones para la música, el baile y la narración de historias. Los castillos también tenían sus propios jardines, no solo por su belleza, sino por supervivencia. Hierbas para la medicina y la cocina, verduras e incluso pequeños huertos eran cuidadosamente atendidos dentro de la seguridad de los muros. En tiempos de asedio, estos jardines podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los castillos eran lugares sorprendentemente ruidosos. El golpeteo de los caballos en el patio, el estruendo de los herreros trabajando y la charla constante de los sirvientes llenaban el aire. Por la noche, la única luz venía de antorchas parpadeantes o velas hechas de grasa animal, que desprendían más humo que claridad. El olor a humo, mezclado con los aromas de animales, personas y comida, estaba siempre presente. Y aunque a menudo imaginamos los castillos como lugares aislados, normalmente eran el corazón de una comunidad bulliciosa. Se formaban mercados fuera de las puertas, y los aldeanos dependían del castillo para protegerse en tiempos difíciles. El castillo era un símbolo de poder, pero también un lugar de refugio, trabajo y vida cotidiana para cientos de personas. La vida cotidiana era una mezcla de dificultades y celebraciones. Las festividades y torneos traían momentos de alegría y espectáculo, con caballeros en justas, bufones y disfraces elaborados.
Los niños jugaban a juegos que todavía reconoceríamos hoy, como la mancha y las escondidas, mientras los adultos se reunían para contar historias y escuchar música durante las largas noches de invierno. Sin embargo, a pesar de todo su esplendor y fortaleza, los castillos nunca fueron verdaderamente cómodos. Los salones llenos de corrientes de aire, la amenaza constante de enfermedades y la rígida jerarquía social hacían la vida difícil para todos, desde el señor más poderoso hasta el sirviente más humilde. Aún así, estos gigantes de piedra han resistido el paso del tiempo, siendo testigos de siglos de drama humano, ingenio y resiliencia. Así que, aunque la idea de vivir en un castillo pueda parecer encantadora, la realidad era una mezcla de incomodidad, ingenio y resistencia. Los castillos no eran solo piedra y mortero, eran mundos vivos y vibrantes, llenos de historias esperando ser descubiertas. La próxima vez que camines por esos antiguos pasillos, ten presente que cada eco es un recordatorio de las personas que alguna vez llamaron hogar a estas fortalezas y de las vidas extraordinarias que llevaron dentro de esos muros imponentes. Entra en la máquina del tiempo de tu imaginación y ajusta los controles hacia la llamada Edad Media. Solo el nombre evoca imágenes de castillos sombríos, campesinos sucios y un mundo envuelto en ignorancia. Pero la historia, como suele ocurrir, se complace en sorprendernos. La era medieval estuvo lejos de ser un rincón estancado. Fue una época de deslumbrante innovación, cultura vibrante y misterios que aún nos intrigan hoy en día. Así que, compañeros exploradores, ¿están listos para adentrarse en el corazón de la Edad Media? Dejemos de lado los clichés y descubramos las historias reales, llenas de modas extrañas, costumbres curiosas y la vida cotidiana de personas que no son tan diferentes a nosotros. Imagina que caminas por una calle bulliciosa en el Londres del siglo XIV. ¿Qué llama tu atención? Quizá los zapatos. Zapatillas de cuero con puntas tan largas y afiladas que podrían servir tanto de arma como para iniciar una conversación. Estos eran los puleines, el accesorio de moda imprescindible para los hombres medievales. Algunos zapatos sobresalían varios centímetros más allá del pie, símbolo de estatus y, seamos sinceros, un poco de arrogancia medieval. No a todos les gustaban. Los funcionarios de la iglesia desaprobaban estos zapatos extravagantes, alegando que dificultaban arrodillarse para rezar. Sin embargo, incluso algunos clérigos sucumbían a la tendencia. El precio de la moda era alto. Los arqueólogos han descubierto que casi un tercio de los esqueletos medievales adinerados muestran signos de juanetes, dolorosas deformidades en los pies probablemente causadas por estos zapatos tan vistosos como poco prácticos. Entre los frailes, la prevalencia era aún mayor. Parece que sacrificar la comodidad por el estilo es una historia tan antigua como el tiempo. ¿Cuándo se casaba la gente en la Edad Media? La respuesta es tan variada como las personas mismas. En promedio, los hombres se casaban alrededor de los 20 años, mientras que las mujeres solían hacerlo en la adolescencia tardía. Pero las reglas eran flexibles, moldeadas por costumbres locales, la fortuna familiar y el ojo siempre atento de la iglesia. El derecho canónico fijaba las edades mínimas: 12 años para las niñas, 14 para los niños. Los compromisos podían hacerse incluso antes, especialmente entre la nobleza, donde el matrimonio tenía tanto que ver con la política y la propiedad como con el amor. Para la mayoría, sin embargo, el matrimonio era un asunto práctico, una alianza entre familias, una forma de asegurar el futuro y, a veces, un salto hacia lo desconocido. La vida medieval nunca estaba lejos de la amenaza del conflicto. El entrenamiento para la batalla comenzaba temprano, a menudo mediante juegos, torneos y combates simulados que afinaban las habilidades necesarias para la guerra real. En la Alta Edad Media, el entrenamiento era informal, más una cuestión de necesidad que de disciplina. Para finales de la Edad Media, aparecieron manuales detallados de combate, reflejando la creciente sofisticación de las tácticas militares. Sin embargo, incluso cuando los ejércitos se volvieron más organizados, la idea de una fuerza permanente y profesional era poco común.
No fue hasta mediados del siglo XV, durante la Guerra de los 100 Años, que Francia creó uno de los primeros ejércitos permanentes de Europa, una señal de cuánto había cambiado el arte de la guerra. ¿Y las mujeres? Aunque sus responsabilidades principales a menudo giraban en torno al hogar, la vida de las mujeres estaba lejos de ser limitada. Durante la cosecha, se unían a los hombres en los campos. Las mujeres nobles, por su parte, podían dedicarse a la caza, administrar propiedades e incluso defender castillos en tiempos de asedio. El mundo medieval era complejo y los roles femeninos eran tan diversos como la propia sociedad. Algunas mujeres se convirtieron en poderosas abadesas, gestionando grandes comunidades religiosas e incluso asesorando a reyes. Otras, como Hildegarda de Bingen, se hicieron famosas por su erudición, por su música y por sus observaciones científicas, demostrando que la vida intelectual no era exclusiva de los hombres. Ninguna feria ni corte medieval estaba completa sin música. Ahí entraban los juglares y trovadores, artistas itinerantes que daban vida a las noticias, historias y canciones. Algunos recitaban relatos épicos de héroes y batallas. Otros componían sus propios versos, acompañados de laúd, arpas o violines primitivos. Su música era la red social de la época, difundiendo noticias y entretenimiento por todo el reino. Los trovadores del sur de Francia incluso inventaron nuevas formas de poesía y canción, influyendo en la literatura europea durante siglos. Aquí tienes un acertijo. Si vivieras en una aldea medieval, ¿sabrías en qué año estás? Para la mayoría, la respuesta sería no exactamente. Pocos sabían leer o escribir, y el concepto de un año numerado importaba poco en la vida diaria. Lo que realmente importaba era el ritmo de las estaciones, el momento de sembrar, de cosechar, de celebrar las fiestas religiosas. Monjes y funcionarios reales llevaban la cuenta de los años, pero para la gente común el tiempo se medía en ciclos, no en números. El calendario de la iglesia, con sus días de santos y festividades, era el verdadero reloj del campo. Las peregrinaciones fueron las grandes aventuras de la Edad Media. La gente viajaba durante semanas o meses para visitar lugares sagrados, con la esperanza de obtener milagros o perdón. Ver una reliquia, un hueso de un santo, una astilla de la Veracruz, era uno de los momentos más destacados. No había taquilla, pero los peregrinos solían hacer ofrendas, tanto como muestra de devoción como para apoyar a la iglesia. La autenticidad de las reliquias a veces era dudosa, pero su poder para inspirar asombro era muy real. Las peregrinaciones también ayudaron a difundir ideas, arte e incluso nuevos alimentos por toda Europa, ya que los viajeros llevaban de vuelta historias y recuerdos de tierras lejanas. Los manuscritos medievales muestran a pescadores con redes y cañas, lo que prueba que la pesca era tanto una necesidad como un pasatiempo. Mientras tanto, el mundo del dinero estaba cambiando rápidamente. Las reglas católicas contra la usura, cobrar intereses, hicieron que las familias judías se convirtieran a menudo en banqueras, desempeñando un papel vital en la economía en crecimiento. Para el siglo XIV surgieron nuevos tipos de banqueros mercantiles, prestamistas y banqueros de depósitos, cada uno navegando las aguas complicadas del comercio, la fe y la ley. Los registros de Italia y otros lugares muestran que el cobro de deudas era un asunto serio, a veces continuando incluso después de la muerte de una persona. El auge de la banca era una señal de un mundo cada vez más conectado, más ambicioso y más moderno de lo que podríamos imaginar. Lejos de estar aisladas, las personas medievales formaban parte de un mundo mucho más conectado de lo que solemos imaginar. Las rutas comerciales se extendían desde los puertos ingleses hasta los mercados de Venecia, y desde allí bienes e ideas viajaban tan lejos como el Medio Oriente y China. Especias, sedas e historias llegaban a los hogares medievales, cambiando gustos y desatando nuevas invenciones. Incluso el sencillo tenedor, que ahora es básico en cualquier mesa, fue una innovación medieval que tardó siglos en generalizarse en Europa. Durante mucho tiempo, la gente comía con cuchillos, cucharas y los dedos.
Cuando finalmente llegó el tenedor, algunos lo consideraron escandalosamente decadente, demostrando que hasta los cambios más pequeños podían provocar grandes debates. Las ciudades medievales también eran maravillas de ingenio. Londres, París y Florencia bullían con mercados, universidades y gremios. Las primeras universidades, como Bolonia y Oxford, fueron fundadas en esta época, donde los estudiantes debatían sobre filosofía, medicina y derecho. Las grandes catedrales, con sus arcos elevados y vitrales, no eran solo lugares de culto, sino también centros de arte, ciencia y vida comunitaria. Construirlas requería matemáticas e ingeniería avanzadas, y su belleza todavía inspira asombro hoy en día. Los ingenieros medievales también construyeron acueductos, molinos de viento y norias, aprovechando la fuerza de la naturaleza de maneras que sentarían las bases para futuras revoluciones tecnológicas. No olvidemos la palabra escrita. Aunque la mayoría de las personas no sabía leer, la Edad Media fue testigo de una lenta pero constante expansión de la alfabetización. Los monjes, en silenciosos scriptoria, copiaban textos antiguos a mano, preservando la sabiduría de Grecia y Roma. Hacia el final de la Edad Media, la invención de la imprenta pronto revolucionaría el mundo, haciendo que los libros y el conocimiento fueran accesibles para más personas que nunca antes. La difusión del papel desde China, pasando por el mundo islámico y llegando a Europa, hizo que la escritura fuera más barata y accesible, impulsando una silenciosa revolución en la comunicación. Así que, la próxima vez que escuches la frase Edad Oscura, piensa en la luz que brilló, la risa de los juglares, el coraje de caballeros y eruditos, las manos que construyeron catedrales y las mentes que soñaron con un mundo más amplio. La Edad Media no fue solo un puente entre lo antiguo y lo moderno, fue un mundo propio, lleno de color, curiosidad y el mismo espíritu humano que nos impulsa hoy. Gracias por viajar en el tiempo conmigo. Mantén vivo tu sentido de asombro, y quién sabe qué otros secretos podría revelar la historia. Imagina por un momento que has regresado a la Edad Media. Si crees que la vida en aquel entonces era solo banquetes, justas y grandes aventuras, piénsalo de nuevo. Sobrevivir de un día al siguiente ya era toda una hazaña, especialmente si alguna vez necesitabas ver a un médico, o, más probable, a un barbero. Sí, leíste bien. En la Europa medieval, el barbero local era mucho más que la persona que te arreglaba la barba. Era el multitareas de la comunidad, en parte peluquero, en parte cirujano, en parte dentista y, cuando era necesario, en parte boticario. La ciencia médica apenas estaba comenzando y, a menos que tuvieras la suerte de nacer en la realeza, tu mejor esperanza de recibir tratamiento era la mano firme del barbero cirujano. Entonces, ¿cómo era la atención médica en aquellos tiempos? Vamos a embarcarnos en un viaje a través de algunos de los tratamientos más extraños y sorprendentes de la Edad Media. Prepárate. Algunos de estos remedios no son aptos para personas sensibles, ni de estómago ni de corazón. La llegada de la pólvora en el siglo IX cambió la guerra para siempre, y con ello, la naturaleza de las heridas en el campo de batalla. Antes de que el barbero cirujano francés Ambroise Paré revolucionara el cuidado de las heridas, el tratamiento estándar para una herida de bala consistía en verter aceite hirviendo directamente sobre la lesión. La intención era cauterizar la herida y prevenir infecciones, pero como podrás imaginar, el dolor era inimaginable. Un día fatídico de 1537, Paré se quedó sin aceite durante una batalla. Obligado a improvisar, preparó una mezcla de yemas de huevo, aceite de rosas y trementina, sí, el diluyente de pintura. Para su asombro, sus pacientes se recuperaron mucho mejor que aquellos tratados con aceite hirviendo. A veces, la necesidad realmente es la madre de la invención. Si crees que tu champú tiene un olor extraño, agradece no haber vivido en la época medieval. En aquel entonces, los barberos solían usar orina humana envejecida como limpiador para el cabello. ¿Por qué? Porque la orina contiene amoníaco, un agente de limpieza y blanqueo natural. Los romanos ya habían descubierto su poder para blanquear togas, y los barberos medievales creían que podía darle al cabello un brillo saludable.
Incluso la embotellaban y vendían. Eso sí que es tener un negocio paralelo. ¿Te estás quedando sin jabón de afeitar? No hay problema, solo toma una pinta. Según un documento de 1498 de la Universidad de Oxford, los barberos que no podían permitirse comprar jabón usaban la espuma de la cerveza para enjabonarle la cara a sus clientes. Era barato, eficaz y probablemente creaba un ambiente bastante animado en la silla del barbero. ¿Por qué esto nunca fue adoptado por marcas modernas como Gillette es un misterio? La higiene dental era un desafío en la Edad Media, pero eso no impidió que los barberos ofrecieran servicios para blanquear los dientes. Su arma secreta, Agua Fortis, un nombre elegante para ácido nítrico altamente corrosivo. Ciertamente eliminaba las manchas, pero también eliminaba el esmalte dental, dejando los dientes vulnerables a la caries y la destrucción. A veces, una sonrisa deslumbrante tenía un precio terrible. La cirugía sin anestesia es una idea aterradora, pero los barberos medievales tenían su propia solución, la esponja soporífera. Este fue un primer intento de anestesia, hecho empapando una esponja marina en un potente cóctel de opio, cicuta, mandrágora y otros ingredientes. La esponja seca se rehidrataba y se sostenía bajo la nariz del paciente, enviándolo a un sueño profundo, o, trágicamente, a veces a un sueño tan profundo del que nunca despertaban. Si alguna vez te quejaste del sabor del jarabe para la tos, piensa en esto. Los médicos medievales a veces recetaban griego blanco, la costra calcárea que se forma en los excrementos de perro envejecidos para el dolor de garganta y la amigdalitis. Incluso se aplicaba para disolver tumores. Y los excrementos de perro no estaban solos. Se usaban heces de ratón para los parásitos intestinales, y el estiércol de varios animales encontraba su camino en todo tipo de remedios. A veces, la cura realmente era peor que la enfermedad. Los barberos anunciaban con orgullo sus habilidades sangrientas exhibiendo frascos de sangre en sus escaparates. Con el tiempo, la sangre se coagulaba y se pudría, llenando el aire de un hedor tan repugnante que en 1309 Londres aprobó una ley que prohibía la práctica. ¿La solución? Verter la sangre al río Támesis. La próxima vez que escuche el término quirófano, recuerde que la cirugía medieval solía ser un espectáculo público, con barberos extrayendo cálculos renales frente a un público en vivo para atraer clientes. El dolor de muelas atormentaba a los antiguos egipcios debido a la arena en su pan y a la mala higiene bucal. Su solución: triturar una rata muerta, hacer una pasta y aplicarla sobre la muela dolorida. El remedio persistió durante la Edad Media e incluso en la Inglaterra rural hasta principios del siglo XX, antes de finalmente caer en desuso. A veces, el progreso es simplemente el acto de descartar viejas ideas. No todos los remedios medievales eran tan repugnantes como el excremento de perro o las ratas muertas. Para el dolor de garganta, la tos e incluso las quemaduras, la gente recurría a la gelatina de caracol. Se recolectaban caracoles de jardín, se les quitaba la concha y se mezclaban con azúcar para crear un gel calmante. Las mujeres también usaban la baba de caracol para embellecer su piel, una práctica que, aunque no lo creas, ha vuelto en la cosmética moderna. Hoy en día, la mucina de caracol es un ingrediente muy valorado en muchas cremas de belleza, por su capacidad para estimular el colágeno y la elastina. Y si crees que la historia de la medicina medieval termina aquí, piénsalo de nuevo. La creatividad y a veces la pura desesperación de nuestros antepasados dio lugar a un cofre de tesoros lleno de prácticas curiosas. Las sanguijuelas, por ejemplo, eran un elemento básico en el kit médico medieval, utilizadas para equilibrar los humores extrayendo sangre de los pacientes. Esto no era solo una peculiaridad europea. La terapia con sanguijuelas se practicaba desde la India hasta el Medio Oriente y, sorprendentemente, ha resurgido en la microcirugía moderna, donde las sanguijuelas ayudan a restaurar el flujo sanguíneo en tejidos delicados. Otro dato fascinante: los hospitales medievales a menudo eran administrados por órdenes religiosas y el cuidado se dirigía tanto al alma como al cuerpo. Los pacientes eran atendidos con oraciones, reliquias y rituales junto con los remedios físicos disponibles.
El concepto de cuarentena, que ahora asociamos con pandemias modernas, en realidad tiene sus raíces en el siglo XIV, cuando a los barcos sospechosos de portar la peste se les exigía esperar 40 días, 40 giorni, antes de atracar en Venecia. Incluso el icónico póster rojo y blanco de las barberías tiene una historia arraigada en estas tradiciones médicas. Las franjas en espiral representan sangre y vendas, un guiño al doble papel del barbero como arreglador y sanador. La próxima vez que pases por una barbería, estarás viendo una reliquia viviente de una época en la que un corte de pelo y una pequeña cirugía podían realizarse en la misma silla. A pesar de lo extraño de estos tratamientos, nacieron de un impulso incansable por curar y comprender los misterios del cuerpo humano. Cada remedio extraño, cada experimento arriesgado, fue un paso, por pequeño o equivocado que fuera, hacia los conocimientos médicos que tenemos hoy. La próxima vez que tomes un analgésico o visites al médico, piensa en esto. El camino hacia la medicina moderna estuvo lleno de gelatina de caracol, aceite hirviendo, sanguijuelas y muchísima curiosidad. La historia, al fin y al cabo, no es solo un registro de lo que hicimos bien, sino una crónica de nuestros intentos más audaces por resolver los misterios de la vida. Y quién sabe, quizás los remedios que hoy damos por sentados les parezcan igual de extraños a las generaciones futuras. La aventura del descubrimiento, al parecer, nunca termina de verdad.